porque las experiencias lógicamente son bastante diferentes. Tenemos aquí también el placer de contar con la presencia del director del Instituto Confucio, don Ricardo Martínez, doctor Ricardo Martínez, quien en realidad fue el cerebro detrás de todo esto, y también con Alexandra, también Martínez, pero no son parientes, directora del CITIC, que ayudó a mover bastante. El decano de ingeniería, que ayudó a aprobar los permisos, se disculpa porque hoy tuvieron una actividad grande en la mañana y se le hacía difícil venir, pero igual dijo que iba a asistir. Creo que esto debería ser una primera etapa para que la mayoría de ustedes, ojalá en algún momento puedan participar en un programa similar, si no en en alguno similar. También de una vez para contarles que la Oficina de Asuntos Internacionales ofrece programas sumamente interesantes de intercambio estudiantil a nivel de grado y de posgrado. Entonces, primero les voy a dejar con unas palabras del doctor Ricardo Martínez y después hablará la doctora Alexandra Martínez y luego estarán los conferencistas, quienes se divirtieron mucho y aprendieron mucho durante esta estancia. Adelante, don Ricardo. Gracias. Con permiso. Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Para mí un placer enorme estar por acá. Decía la señora directora, el cerebro detrás de Misión Chengdu, y si ustedes supieran, soy la persona menos tecnológica del universo. Primero soy historiador y me especializo en el siglo XVIII. En el Instituto Confucio, Rodrigo, que me acompaña, sufren porque no tengo redes. El WhatsApp lo veo cada 3 días. Pero si hay algo que tengo claro son 2 cosas en relación con lo que vamos a hablar hoy. Lo primero es que jamás vamos a entender cómo funciona el mundo si no ponemos la mirada en China. Y lo segundo es que en términos de tecnología hay que poner especial atención. Y por eso fue que el instituto se acercó al CITIC en su momento. Yo preparé algo, voy a intentar que sea lo menos aburrido posible. Primero, bueno, muy agradecido, Alexandra, por la invitación. Muchísimo gusto, doctora Gabriela Barrantes, por este espacio. No sé si nos acompaña el director del posgrado, don Gustavo. No, ok, pero bueno, también agradecer a él porque es parte de todo este proyecto que ha permitido este movimiento. Para el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, es una gran satisfacción acompañarlos esta tarde y especialmente escuchar los resultados de una experiencia académica que comenzó con una oportunidad de movilidad hacia China y que hoy debemos procurar convertir en algo mayor. Una relación sostenida de formación, de investigación, de innovación y de cooperación tecnológica entre nuestras comunidades. La señora directora hablaba, hay proyectos muy bonitos en la OAICE, pero si la mirada está puesta en China, tenemos muchos proyectos más que la OAICE que pueden interesar. De hecho, adelanto, en cuestión de 4 o 6 semanas vamos a tener que colocar 10 becas completas para estudiar a nivel de bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado en China. Cualquier carrera, cualquier universidad. A nivel de posgrado, con la posibilidad de llevar programas 100% en inglés. A nivel de licenciatura, habrá que aprender chino, pero también hay posibilidades para ello. 10 becas completas. Y eso tiene que ver con un poco con lo que decía con la importancia de China. ¿Qué país del mundo da eso? Pregunten en la UAICE cómo están. Nadie da eso. Y no es que dieron 10 becas a Costa Rica, dieron 100 becas a Costa Rica. Desde el Confucio negociamos que nos dieran 10 solo para la UCR. Y China aceptó. Ahora la tarea es aprovecharlas al 1000.
¿Quién quita que el próximo sea alguno de ustedes? Durante julio de este año, 6 integrantes de nuestra universidad, ustedes 4 y 2 más, ¿verdad? Y ellos 2, tuvieron la oportunidad de participar en una escuela de verano en la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China en Chengdu, el lugar originario de los pandas, para el que no lo sabía, y de la comida más picante del universo. La experiencia surgió de un proceso de acercamiento que comenzó en 2025 entre el Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Instituto Confucio y esta universidad china. Las conversaciones permitieron obtener estas 6 becas y conformar una delegación integrada por personas vinculadas a la investigación, la docencia y la formación estudiantil en computación. Quisiera comenzar justamente allí, porque la experiencia de Chengdu representa muy bien la dirección hacia la cual queremos conducir al Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. La experiencia de estos 6 compañeras y compañeros tampoco debería concebirse como espacios independientes, ya que una de las mayores fortalezas de nuestra universidad consiste en su integralidad y en la posibilidad de dialogar con otros espacios a todos los niveles. La tecnología puede encontrarse con las ciencias agroalimentarias mediante la automatización, los sensores, la modelación y la ciencia de datos. Puede dialogar también con la medicina mediante sistemas de información, inteligencia artificial y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Puede encontrarse con las artes mediante la realidad virtual, la creación digital y las nuevas formas de interacción. Y puede enriquecerse enormemente mediante las ciencias sociales y las humanidades cuando aparecen preguntas sobre ética, gobernanza, privacidad, impacto social, transformaciones laborales o historia de la innovación. Pienso en estos campos disciplinarios y cómo se relacionan con la tecnología, porque parte de la transformación que está viviendo el Instituto Confucio es un funcionamiento como una plataforma de relaciones y cooperación con China a partir de varios campos. Hasta hace unos años, bueno, hasta hace unos años no, hasta el año pasado, cuidado de inicios de a cualquier persona de esta universidad o del país se le preguntaba sobre el Instituto Confucio y si tenía idea qué era, iban a decir, pues un lugar para aprender chino y hacer mascaritas de papel. Ha sido más que eso. Tal vez no hemos estado enterados, pero ha sido más que eso. No obstante, vamos a institucionalizar un proyecto más grande. Nos interesa la medicina. Vamos, decimos, no hay nada como la medicina moderna y tal vez vemos feo la medicina tradicional china. Bueno, ellos llevan 4000 años experimentando. No debe estar tan mal para que esa medicina o ese tipo de conocimiento se mantenga al día de hoy. Nos interesa la medicina, nos interesa las agroalimentarias. Estamos en un mundo que, cuidado, en el momento que menos nos demos cuenta, estamos en una crisis alimentaria sin precedentes. Nos interesa el trabajo que se hace de ciencias sociales y humanidades, artes, letras. La lengua obviamente es fundamental. ¿Cómo entender al hegemón del mundo si no hablamos su idioma? Y por supuesto, repito, la razón por la que estamos aquí, nos interesa la tecnología. Y como pudieron escucharme, la tecnología puede funcionar como un nodo clave para que las otras áreas y disciplinas que ya cité puedan desarrollarse a otro nivel. O sea, ustedes son clave. Y todo lo que puede hacerse desde el CITIC, desde la escuela, para el futuro de la universidad, el futuro de la educación. En otras palabras, la tecnología puede convertirse en uno de esos espacios convergentes de muchas capacidades que, insisto yo, creo yo, necesita la Universidad de Costa Rica. Y es precisamente, como lo decía hace unos segundos, donde el CITIC adquiere una relevancia estratégica. Su importancia radica tanto en su especialización como en la diversidad de su agenda científica. Cuando observamos los proyectos actualmente desarrollados, encontramos investigaciones sobre inteligencia artificial centrada en las personas, interacción con agentes virtuales, inteligencia artificial aplicada de procesos de ingeniería de software, identificación automática mediante técnicas computacionales, interacción humano-robot, edificios inteligentes, ciberseguridad y otras áreas emergentes. A ello se suma la existencia de comunidades de investigación y formación dedicadas a inteligencia artificial, Internet de las cosas, redes y seguridad, videojuegos y realidad virtual,
interacción humano-computador, computación cuántica y bases de datos. Esto significa algo fundamental para la cooperación internacional. La Universidad de Costa Rica tiene sus propias preguntas, tiene investigadores, tiene estudiantes, tiene proyectos, tiene conocimiento acumulado. Por ello, nuestro acercamiento a China puede desarrollarse desde una posición académica mucho más productiva que la simple recepción de conocimientos o tecnologías. Podemos construir relaciones entre comunidades científicas, una tarea que hablábamos la semana pasada. Podemos comparar experiencias, podemos formar equipos internacionales, podemos desarrollar proyectos conjuntos, podemos intercambiar estudiantes e investigadores y podemos, ante todo, producir conocimiento nuevo. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente frente al lugar que China ocupa actualmente en los procesos mundiales de innovación tecnológica. Durante las últimas décadas, el país ha experimentado una transformación extraordinaria en campos como inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones, manufactura avanzada, infraestructura digital, movilidad eléctrica, tecnologías energéticas y automatización. Sin embargo, quisiera introducir aquí una mirada histórica. Faltaba más, soy historiador. Como historiador y sinólogo, me parece importante recordar que el vínculo de China con la innovación técnica posee una profundidad mucho mayor que su actual protagonismo tecnológico. Cuando hablamos de la historia global de las tecnologías, aparecen inevitablemente desarrollos asociados con China. El papel, las técnicas de impresión, la brújula y la pólvora constituyen algunos de los ejemplos más conocidos. A ellos pueden añadirse importantes tradiciones de ingeniería hidráulica, metalurgia, agricultura, navegación, producción artesanal y organización de grandes infraestructuras. Naturalmente, entre aquellas innovaciones históricas y la inteligencia artificial contemporánea, existen enormes distancias sociales, epistemológicas y económicas. Conviene evitar cualquier relato lineal que pretenda conectar de manera automática el pasado con el presente. Pero esa larga historia sí permite recordar algo importante. China ha sido durante siglos uno de los grandes espacios mundiales de producción, adaptación y circulación de conocimientos técnicos. Y esta constatación nos obliga a mirar la tecnología como un fenómeno histórico y social. Las tecnologías jamás aparecen en el vacío. Requieren instituciones, requieren educación, requieren inversión, requieren comunidades científicas, requieren circulación internacional de conocimientos y sobre todo requieren personas capaces de aprender, experimentar, adaptar y crear. Precisamente por eso, una experiencia como la que hoy presentan nuestros colegas posee un valor que supera ampliamente las semanas que estuvieron en China. Una escuela de verano puede ofrecer conocimientos especializados, pero su verdadero impacto aparece cuando genera redes, cuando abre preguntas, cuando permite conocer otras formas de organizar un laboratorio o desarrollar un proyecto, cuando facilita el encuentro con profesores y estudiantes de otros contextos, cuando un contacto se transforma después en una investigación conjunta, cuando una visita deriva en una publicación, cuando una conversación termina convirtiéndose en un convenio. Ese es el salto que debemos procurar. La relación entre que debemos procurar. Y cuando la palabra traducir, pienso en algo que va mucho más del idioma. La cooperación internacional exige traducir culturas universitarias, procedimientos administrativos, calendarios, prioridades, formas de negociación, intereses científicos y maneras de comprender las relaciones institucionales. Aquí, el Instituto Confucio puede desempeñar una función muy particular.
puede identificar oportunidades en China, puede relacionarlas con las capacidades existentes dentro de la Universidad de Costa Rica, puede facilitar los primeros contactos, puede acompañar los procesos institucionales, puede contribuir a generar confianza. Y después debe permitir que las comunidades especializadas asuman el protagonismo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, ciberseguridad, interacción humano-computador o ciencias de datos, quienes poseen el conocimiento especializado son nuestros investigadores e investigadoras. Y los profesores, por supuesto, claro. Y algunos alumnos o muchos alumnos. En este sentido, la articulación entre el CITIC, la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, el programa de posgrado en Computación e Informática ofrece una estructura particularmente sólida. Tenemos investigación, tenemos formación de grado, tenemos formación de posgrado, tenemos estudiantes, tenemos capacidad para recibir investigadores, tenemos posibilidades para construir proyectos internacionales. Y en ese contexto, el Instituto Confucio puede ayudar a conectar con un ecosistema en China. Me gusta sintetizar esta relación de una manera muy sencilla. El Instituto Confucio puede abrir la puerta. La comunidad científica debe decidir qué conocimiento construye una vez abierta. Y ya estamos trabajando en el siguiente paso. Buscamos desde el Instituto Confucio en estos momentos la participación de la dirección del CITIC y del posgrado en una próxima misión académica y tecnológica en Beijing y Shanghai. Perdón. La iniciativa busca precisar, fortalecer vínculos entre instituciones latinoamericanas y chinas en los campos de ingeniería, innovación y tecnología. El programa contempla visitas a varias universidades de Beijing y Shanghai, así como encuentros con empresas tecnológicas y con espacios vinculados con algunos de los procesos de automatización e innovación más relevantes de China. Más que una experiencia tecnológica, más que una experiencia académica, también se trata de una experiencia sobre cómo funciona la industria de la tecnología en China. Incluso se contempla conocer el entorno del puerto de Yanshan y la zona de Lingang, espacios particularmente interesantes para observar la convergencia entre automatización, logística, infraestructura, digitalización y desarrollo tecnológico. Esta gira debería entenderse como una continuidad de lo iniciado en Chengdu. Primero conseguimos que estudiantes e investigadores fueran a China, ahora queremos ampliar relaciones institucionales. Después tendremos que transformar esos contactos en proyectos. Por ello, las preguntas que derivan comenzar a formularse desde ahora son otras. Por ejemplo, ¿qué posibilidades existen para establecer estancias de investigación? ¿Qué proyectos conjuntos pueden desarrollarse en inteligencia artificial? ¿Qué oportunidades podrían abrirse en robótica? ¿Qué podemos hacer conjuntamente en ciberseguridad? Yo prefiero que se trabajara con China, que venga la Mossad a Costa Rica, como quiere la señora presidenta. ¿Podríamos desarrollar investigaciones comparadas sobre interacción entre personas y sistemas inteligentes? ¿Podemos conectar nuestros grupos de computación cuántica con comunidades académicas chinas? ¿Podemos generar publicaciones conjuntas? ¿Podemos facilitar que estudiantes costarricenses o de la UCR, mejor dicho, realicen parte de sus procesos de formación en China y que sus estudiantes chinos desarrollen investigaciones en Costa Rica? La respuesta a la primera parte es sí. Me buscan, por favor. ¿Podemos avanzar hacia proyectos de posgrados compartidos, una doble titulación o hacia mecanismos de codirección académica? También la respuesta es sí, se interesa a esta escuela. Estas preguntas representan para mí el verdadero propósito de la internacionalización universitaria. La internacionalización adquiere sentido cuando fortalece las capacidades científicas de la universidad. Por ello, la cooperación con China debe partir siempre de las necesidades, intereses y preguntas de nuestra propia comunidad académica. Nos interesa conocer las transformaciones tecnológicas chinas. Nos interesa aprender de sus universidades y laboratorios. Nos interesa comprender sus modelos de innovación. Pero también queremos que nuestros colegas chinos conozcan lo que hacemos aquí. Queremos que conozcan nuestras investigaciones,
Queremos que que encuentren preguntas interesantes en Costa Rica. Ustedes no se imaginan lo difícil estando en China que un chino se dé cuenta o comprenda o entienda qué es Costa Rica. Uno insiste, Centroamérica, Centroamérica, y lo ven a uno con la cara de pakistaní que tiene, no me creen porque su visión o idea de América son los gringos. 2 veces me han dicho, Centroamérica, Kansas. Queremos que identifiquen investigadores con quienes trabajar. Queremos construir una relación en ambas direcciones, porque la cooperación académica alcanza su madurez cuando desaparece la idea de que una parte posee todo el conocimiento y la otra simplemente lo recibe. La mejor cooperación comienza cuando ambas partes tienen algo que enseñar y algo que aprender. Esas relaciones donde el hegemón impone paradigmas de conocimiento o financia y listo, eso ya no existe. Obviamente China tiene el dinero, obviamente China tiene un grueso de tecnologías que no se puede comparar a lo que se puede ofrecer desde Costa Rica. Pero ya China está buscando que también sus socios den algo. Nosotros tenemos ingenio, tenemos una capacidad de producción de proyectos que no se encuentra en toda Latinoamérica. Es ahí donde debemos apostar. La mejor, y aquí quisiera regresar a las 6 áreas que comenté al principio, que van a ser los focos de trabajo en esta nueva etapa del Confucio: lengua y cultura, ciencias sociales y humanidades, artes, medicina tradicional, ciencias agroalimentarias y tecnologías. Porque nuestra aspiración consiste en que estas áreas permitan construir una relación universitaria con China cada vez más amplia, interdisciplinaria y sostenible. Durante mucho tiempo, los institutos Confucios alrededor del mundo han sido conocidos fundamentalmente por sus cursos de chino y sus actividades culturales, como les comentaba. Nosotros queremos conservar y fortalecer esa misión, al mismo tiempo que damos un paso adicional. Queremos que el Instituto Confucio de la UCR sea una puerta de entrada hacia las capacidades académicas de China y simultáneamente una puerta desde la cual las capacidades de nuestra universidad puedan proyectarse hacia China. Eso supone pasar progresivamente de la difusión cultural a la cooperación científica, de la actividad puntual al proyecto, de la visita al intercambio permanente, del contacto personal a la relación institucional, de la movilidad a la investigación conjunta y especialmente del conocimiento de China al trabajo conjunto con China. Creo que la experiencia que hoy vamos a conocer representa precisamente ese tránsito. Por ello, quisiera dirigirme especialmente a quienes participaron en la escuela de verano en Chengdu. Hoy nos interesa escuchar lo que aprendieron, pero también nos interesa conocer aquello que los sorprendió. Y discúlpenme por mover la presentación. Las preguntas con las que regresaron, las diferencias que observaron, los contactos que establecieron, las posibilidades que identificaron. Nos interesa saber qué temas podrían continuar trabajando con los colegas que conocieron. ¿Qué oportunidades ven para otros estudiantes? ¿Qué capacidades encontraron en China que podrían dialogar con nuestras investigaciones? ¿Y qué capacidades nuestras podrían interesar a sus contrapartes chinas? Porque una experiencia internacional adquiere, insisto, un verdadero valor universitario cuando regresa transformada en conocimiento compartido. Podríamos decirlo de otra manera: una movilidad académica termina cuando regresamos al aeropuerto. Una cooperación académica comienza cuando regresamos a la universidad. Y en segundo momento comienza ahora. Desde el Instituto Confucio queremos acompañarlo, que permita que un especialista costarricense o de la UCR encuentre a su contraparte en Chengdu, Beijing o Shanghai. Que permita que una investigadora china o un investigador chino descubra que en la Universidad de Costa Rica existe una comunidad científica con la cual puede desarrollarse una nueva problemática de investigación. Es en el Instituto Confucio que queremos seguir construyendo un puente entre Costa Rica y China, pero sobre todo un puente por el cual el conocimiento pueda circular en ambas direcciones. Muchas gracias.
ahora dirá unas palabras escasas, espero. Alexandra. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Para los que no me conocen, que no veo caras muy conocidas, yo soy Alexandra Martínez, directora del CITIC. Bueno, en primer lugar, agradecerle a doña Gaby por el espacio y por organizar la actividad. Y nada más quisiera, me encomendaron una misión que es contarles rápidamente cómo fue que surgió todo esto. Entonces vamos a hacerles el resumen ejecutivo. Estaba revisando un poco el correo, haciendo minería de datos, y resulta que el 4 de agosto del año pasado fue la primera vez que fui citada a Rectoría a una reunión para ver qué hacíamos en términos de tecnología y proyectos de investigación con el Instituto Confucio. En ese momento, de hecho, Ricardo todavía no estaba a cargo del instituto, pero estaba siendo asesor de asuntos asiáticos de Rectoría. Y pues empezamos a entendernos, ¿verdad?, de qué era lo que ellos buscaban a nivel de proyectos y de cosas que les interesaba apoyar y fortalecer, y ellos entender un poco qué hacíamos nosotros en el CITIC, que bueno, parte del trabajo que uno tiene que hacer es visibilizar todo el esfuerzo que hacemos los investigadores, los docentes, y pues con los grupos de interés también los estudiantes. Entonces, a partir de ahí empezaron una serie de reuniones, contacto con investigadores y docentes que potencialmente les interesaba el tema, y llegamos a un momento interesante donde pensamos que la relación se iba a ir por el asunto de financiar proyectos de investigación, y en alguna de las reuniones con personas de China nos dicen, bueno, ¿qué les parecería empezar por movilidad? Y les ofrecemos 5 becas para ir a la escuela de verano. Entonces dijimos, de ahí, pues sí, a caballo regalado, no se le busca al lado y bienvenido sea. Entonces nos pareció una excelente oportunidad, y pues a partir de ahí entonces empezamos a pues ayudarle a estos 4 profesores investigadores y 2 estudiantes a que se fueran, que lograran irse para allá. Ustedes pensarán que eso es muy fácil, vieran que aquí en la UNA es fácil. Entonces realmente hubo muchísima, digamos que gestión y buena voluntad de parte primeramente de don Ricardo, a quien le agradezco muchísimo, porque definitivamente sin él nada de esto hubiera sido posible. Todo el contacto con las universidades de China fue gracias a él. Bueno, Rodrigo, de hecho, que está acá, estaba en las primeras reuniones también, que trabaja en el Instituto Confucio. Doña Gaby persiguiendo al señor decano para que desaprobara los permisos, porque aquí en la UNO no se puede ir si no pide permiso, y si pasa no sé cuántos días tiene que ir al decanato. Entonces, todo es un burumbum. ¿Y a quién? Persiguiendo a los profes, sí, también, que siempre pasan ocupados y no responden correos y esas cosas. Entonces, y yo por otro lado, la verdad, debo agradecer a mi subdirector, que es el profe Luis Quesada, que también es el director del doctorado, que yo dejé en manos de él casi todo el seguimiento, porque está muy ocupada, y entonces le dije, usted encárguese de Proyecto China Chengdu. Entonces Luis era el contacto directo con todos ellos, y que si ya tienen la visa, que si ya les llegaron los papeles, que si ya enviaron esto, que si ya enviaron lo otro. Entonces, muy agradecida con Luis. Entonces, de verdad, nada más que contarles que esto fue un proceso de buena voluntad de todos los que participamos, y de que creímos en el proyecto, de mandarlos. Y entonces ahora estamos muy ansiosos de ver de qué nos cuentan, de qué conocieron, y ojalá que sea una ventana para otras personas que se quieran ir y que tengan potencialmente interés. Gracias, Gaby. Y en este punto se estarán preguntando qué pinta la escuela en todo esto y el programa de posgrado. Bueno, como nos faltaron Luis Quesada y nos faltó Gustavo, y tendré que hablar en sombrero de todos, pero a nosotros no nos convocaron a dicha reunión, pero Alexandra me informó posteriormente. Efectivamente, la escuela es la unidad base de absolutamente todas estas cosas. Alexandra realizó una gran labor como directora del CITIC, y sería bueno que todos los estudiantes de grado y posgrado se involucraran de alguna manera. Los profesores aquí tienen algún compromiso, no todos aún, con la escuela, de ojalá quedarse como profesores, y eso es sumamente importante.
profesores jóvenes, sangre joven, que van a ir a hacer sus doctorados, ojalá a China. Y ya con el Luis Quesada ha participado en programas en el Instituto Confucio por años. Entonces, lástima que no está acá para contar un poquito, pero la verdad que cuando se me ocurrió hacer esto, me pareció importantísimo. Esto es un esfuerzo significativo para la UCR también, no solo para China. Y ojalá de aquí salgan muchos resultados muy bonitos y ojalá que la charla de los compañeros estudiantes, que tuvimos que hacer locuras para que se aprobara todo a tiempo, ¿verdad? También les guste mucho. Entonces, para no continuar aquí quitándoles el tiempo cuando ustedes están desesperados por escuchar a los compañeros, le voy a pasar el micrófono a no sé quién de ustedes va a ir primero. Eso, Maeva. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Maeva Murcia. Yo soy una de las 6 personas que fue a Chengdu este año y de los 4 profesores que estuvieron por allá en la escuela de verano. Voy a presentar a mis compañeros. Isabel Murillo, Hansel Solís y Enrique Vilches me acompañaron en este viaje que fue asombroso y muy, muy interesante. Okay, entonces el día de hoy vamos a compartir con ustedes un poco de todo lo que aprendimos. Entiendan que no podemos ahondar muchísimo porque nos tomaría 2 semanas, que fue lo que estuvimos allá, para poderles enseñar todo. Sin embargo, la idea es que podamos compartir al menos un poco de todo lo que vimos para, si ustedes tienen interés en esto, poder programar con la escuela, con el CITIC, algo más profundo en esos temas en los que tal vez ustedes se vean más llamados, ¿ok?, a aprender. Esto de aquí es lo que ya mencionó doña Alexandra y nada más nos pidieron comentar un poco cómo fue nuestra experiencia con todo esto. Entonces, cuando nos dijeron en esa reunión con Luis Quesada que íbamos a ir a China, fue como wow, fue una emoción muy, muy grande y también un poco de miedo porque es al otro lado del mundo. Por dicha, tuvimos la oportunidad de contar con muchas personas que estuvieron detrás de nosotros y nos acompañaron y nos guiaron en este proceso que era totalmente nuevo para todos nosotros, nunca habíamos hecho nada parecido. Entonces, queremos agradecerles por haberse tomado el tiempo y invertir en ustedes, en nosotros, sus esperanzas y agradecemos muchísimo la oportunidad. Inicio yo explicando un poco cuáles universidades, dónde fuimos, cómo fue. Fuimos a la University of Electronic Science and Technology of China. Es una universidad bastante pesada, por decirlo así, para China, Chengdu específicamente. Fue fundada en 1956, gracias a la unión de 3 facultades de universidades ya previas. Esto en aras que China quería industrializar su región, y para esto tenía que generar conocimiento académico. Entonces ellos empezaron a invertir en educación y formaron parte de diferentes proyectos. Entre ellos estaba el 928 y el 211, que buscaba enriquecer y darle recursos a universidades que subastaran las necesidades que ellos buscaran. Luego, la universidad siguió desenvolviendo, siguió evolucionando y formó parte de otro proyecto aún más grande, del cual es una categoría A. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una categoría A? ¿Qué es esa burocracia? Es que tienen acceso a recursos bastante limitados, diría yo, en cuestión económicas para un desarrollo e investigación. Entonces eso quiere decir que la coloca como una universidad bastante potente con lo que respecta a ingenierías y tecnologías, aunque da otros cursos y demás, y la reconoce como la cuna de la industria electrónica nacional de China. Entonces, esta universidad no es cualquier universidad, es una universidad con bastante prestigio, con bastante historia y con bastantes académicos que luchan por construir una universidad de tal categoría.
Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de la participación? En general fuimos a 2 programas, pero los objetivos en común, primeramente sería ampliar los conocimientos sobre inteligencia artificial, el Internet de las cosas, poder intercambiar experiencias con estudiantes y profesores internacionales, no únicamente de la universidad en China, sino todos los participantes de esas escuelas de verano, conocer aplicaciones tecnológicas existentes en China. Y por último, fortalecer esa conexión que existe entre la UCR y la Universidad de Electrónica en Ciencias de la Tecnología de China. Fuimos a 2 programas. El primero de ellos es Future AIoT y el segundo, Brain Exploration Culture Perception. Para el primero, para explicar un poco qué es AIoT, esencialmente es Artificial Intelligence of Things, que se trata de combinar 2 áreas esenciales que están muy en boga ahorita, que es el Internet de las cosas, esencialmente conexiones entre varios dispositivos, e inteligencia artificial. Entonces, la combinación de estas 2 áreas lo que busca es usar inteligencia artificial como cerebro para interpretar todos esos datos que se obtienen desde sensores, dispositivos en nuestras casas, etc. También, bueno, yo pude participar en el programa de exploración de cerebro. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con lo que nosotros hacemos acá? Bueno, sí tiene mucha relación. Recuerden que nosotros aquí desarrollamos software y tecnología en general para personas, entonces necesitamos también entender a las personas para poder desarrollar acorde. Entonces, en este programa pudimos entender muchos temas que ahorita les voy a comentar un poco, inclusive de neurociencias, ¿verdad? De temas de cómo procesamos estímulos y eso, como les digo, nos ayuda y nos guía a cómo podemos diseñar también tecnología. Listo. Como mencionó mi compañera, hay demasiados conocimientos que nosotros adquirimos a lo largo de las semanas. Fueron bastantes clases desde la mañana hasta la tarde, recibiéndolas y adquirimos un montón de conocimiento de parte de muchos profesionales de diferentes áreas, matemáticos, físicos, gente de computación. Entonces trataremos, como dijo mi compañera, de amalgamar todo el conocimiento para poderlo conversar con ustedes. Iniciamos con una de las clases, bueno, a mí me llamó bastante la atención porque implicaba temas sociales y era videos AI. Vimos diferentes modelos, avances técnicos como Phantom, por ejemplo, que es la identidad consistente. ¿Ese qué quiere decir? Que el modelo busca, por ejemplo, tener una relación coherente entre la imagen que se le brinda y el texto que se le da. Entonces, él dice, ok, dame 2 imágenes, 3 imágenes, las que usted quiera, y escríbame el texto que usted necesita. Entonces, la idea es generar esa concordancia de identidad y no, por ejemplo, tener una camisa azul en un video y luego una camisa verde o que la cara cambie. Y esto lo logra gracias a un mapeo, ya que ve la geometría de la cara o la geometría del objeto que estamos tratando de poner en video y la mapea y la reconstruye, no es como un Photoshop. Entonces, aquí ya empezamos a ver que la idea de que ya tenemos inteligencia artificial que hace imágenes ya es más que suficiente, porque nada más sería hacer 24 imágenes para cada fotograma y ya tenemos suficientes. Pues no. Luego tenemos otro problema. No solo es la identidad que sea persistente, sino tenemos un problema de historias coherentes. Entonces aquí nos explicaron que hay uno de los modelos que desarrollaron, que es el Long Context Tuning, que es bastante interesante. Imagínense ustedes que están leyendo una historia en un libro, van por la página 320, por ejemplo, y de la nada olvidaron todo, no saben qué está pasando, y van al siguiente capítulo y dicen, no entiendo cuál es este personaje, y funciona exactamente igual con la inteligencia artificial. Entonces ellos buscaron abrir la ventana de contexto, es decir, su memoria, para poder generar historias coherentes. Entonces ya tenemos identidades consistentes e historias coherentes. Luego seguimos con el Seedance 1.5 Pro, que esta es bastante interesante porque generalmente el video se genera primero y luego se le inserta el audio. Este busca paralelizar estas 2 cosas. Entonces, mientras se está creando el video con inteligencia artificial y las imágenes, se está creando el audio a través de 2 ramas. Entonces, estas ramas le dicen primero al audio. El video está generándose, por ejemplo, hay aplausos y
se lo indica a la segunda rama de audio y lo genera automáticamente. Y así hay más sincronía en lo que se está viendo y lo que se está escuchando. Y no solo nos quedamos en esto, y nosotros le preguntábamos al profesor que hay muchos problemas sociales que se podrían desarrollar entre estos y son bastante evidentes. Por ejemplo, suplantación, desinformación, derechos de autor y pérdida de confianza, por ejemplo. Entonces, él nos indicó, yo le hice la pregunta de que cómo funcionaba esto y cómo íbamos a alimentar la inteligencia artificial, y realmente la inteligencia artificial nos explicó que va a seguir desarrollándose, y va a seguir y va a seguir. Y nosotros no tenemos que limitar el desarrollo, sino cómo el ser humano debe de emplearla, porque al fin y al cabo es una herramienta. Cómo se emplee es la que le da su utilidad o su peligro. Luego continuamos con temas bastante interesantes que pasamos de generar imágenes con inteligencia artificial a estudiar cómo generar imágenes para términos médicos. Entonces, no es solo hacer la imagen bonita como estábamos haciendo antes y coherente, sino a estudiar cómo se desarrollan las imágenes médicas accesibles. Aquí fuimos y vimos diferentes modelos y nos explicaron diferentes modelos de diferentes artículos. Entre ellos está el DNSP, Super Resolution. ¿Qué quiere decir eso? Ok, este busca el mejorar la resolución de resonancias cerebrales. ¿Qué es esto? Ok, hay un problema. Las resonancias magnéticas son bastante caras, bastante costosas. Y las resonancias de alta definición aún más. Entonces, ellos buscan democratizar este acceso a través de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial para ellos no se centra y no se queda en un laboratorio. Siempre buscan ayudar a la sociedad. Entre ellos, de hecho, me gustaría enfocarme en cómo esto funciona. Y tenemos, a grosso modo, cómo funciona este modelo. Es bastante interesante, ya que se genera, primero hay que preparar el terreno. Hay que hacer una resonancia real de alta definición. Se tiene la resonancia de alta definición y luego se le baja esta definición de manera artificial. Luego, la idea es reconstruirlo con el modelo de NSP para ver cómo quedó esto. Se comparan entre ellas y ahí se obtiene la alimentación. ¿Cómo se comparan? A través de 3 criterios. Está la similitud visual, que es qué tanto se parecen, y están otros 2 criterios bastante importantes, que son un prior, que el prior lo que hace, ¿qué es un prior? Primero, es las reglas que tiene que seguir la inteligencia artificial para garantizar su correcto aprendizaje. Entonces, con esto garantizo su correcta evolución y, por ejemplo, el primer prior es de estructura global de bajo rango. ¿Qué quiere decir eso? Es la inteligencia artificial analiza la imagen y a la hora de construirla sabe que hay que tener unos rangos específicos. Por lo general, el cerebro no es completamente asimétrico, tiene rasgos de asimetría tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. Entonces, para reconstruir estos patrones a la hora de los píxeles, no se debería de contar con muchos patrones porque quiere decir que se pasó del rango de simetría. Entonces, esto ya es un índice de error. Luego pasamos al tercer prior, que es el nitidez mediante el laplaciano. Aquí son términos bastante matemáticos, nos lo explicó un matemático realmente, de cómo funciona esto. Ok, las imágenes per se son una matriz de diferentes píxeles. Entonces, por ejemplo, si se pasa de un píxel blanco a una parte azul, por ejemplo, quiere decir que estamos viendo un pliegue. Entonces, el objetivo de la inteligencia artificial es aumentar esa resolución y esa nitidez entre ambos píxeles. Entonces, a un 0 y un 5 sabe que hay un pliegue ahí, entonces trata de aumentar y darle mayor color para mejorar la nitidez. Y luego se repite este proceso una y otra vez para así ajustar la inteligencia artificial y que genere mediante la retropropagación esta mejoría. Cada vez va aumentando y aumentando su calidad y hasta que se llega al tema deseado. Esto es bastante interesante porque yo le preguntaba, me acuerdo muy bien que le decía a Maga, qué preocupante porque está bien, la imagen se mejora y ayuda a la sociedad, pero si hay un error, ¿de quién es la culpa? Si la imagen genera un pequeño error y yo ya le digo y el doctor dice, hay un tumor fantasma ahí, hay un tumor y realmente no hay nada, ¿de quién es la culpa? ¿Del doctor? ¿Del hospital que lo implementó? ¿De la empresa que hizo la inteligencia artificial?
Es como, ¿quién es la culpa si un carro autónomo atropella a alguien? Entonces, son cosas que también no son anuentes a la sociedad. Continuamos con uno de los interesantes también rápidamente, el CDL, eliminación de ruido, localización. Este funciona a través de imágenes fotoacústicas. Es bastante interesante porque a través de la luz manda una señal y genera calor. Entonces la sangre se dilata y genera un clic, genera un sonido. Luego que se genera un sonido, ese sonido es escuchado por la inteligencia artificial y se mejora o se analiza. Y también está otra rama, son dos. Con una analiza el ruido y con otra analiza localización. Entonces quiero decir, qué sé yo, estoy analizando un vaso a tal profundidad del cuerpo. Quiere decir que puede haber una cierta cantidad de ruido desde el que sonó el clic hasta que llegó hasta el sensor. Entonces todo esto nos ayuda a la inteligencia artificial a mejorar y a calibrar el diagnóstico de diferentes enfermedades. Y finalmente tenemos el GLA-PALH. Son un montón de modelos que vimos. Entre ellos está el diagnóstico de hidrocefalia. El objetivo de él es democratizar el acceso a la correcta diagnóstico de hidrocefalia en infantes. Entonces, la idea de es separar en tres ramas el análisis. Una inteligencia artificial analiza la estructura general del cerebro, la otra detecta específicamente segmentos de lesiones o infecciones, y la tercera rama lo que busca es separar el líquido cefalorraquídeo con el material cerebral. Entonces, estas inteligencias artificiales se unen para poder diagnosticar la hidrocefalia de una manera más pertinente, ya que la idea es usar imágenes no tan costosas de resonancia magnética. Entonces, en síntesis, aprendimos que hay diferentes implementaciones de la inteligencia artificial que buscan mejorar la salud humana para recuperar detalles, generar una superresolución, limpiar y localizar gracias a una red neuronal y analizar y clasificar diferentes diagnósticos. En este caso sería la hidrocefalia infantil. Otra área bastante interesante en la que tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran es en robótica. Este robot de la imagen es el robot que tenían allá. Nos lo enseñaron en funcionamiento, movieron los brazos, las piernas y lo ligaron un poco con el término de Embodied Intelligence, que es cómo podemos hacer que la inteligencia artificial tenga algún cuerpo para poder interactuar con su entorno. Entonces todo esto se relaciona a la robótica. También nos hablaron de el aprendizaje autosupervisado y cómo ha venido ganando popularidad en áreas como la visión por computadora. La idea del aprendizaje autosupervisado es cómo podemos tomar ventaja de todas esas imágenes no etiquetadas, es decir, todas esas imágenes que existen en Internet. Sería imposible que alguien se pusiera a etiquetarlas una por una. Esto es un gato, esto es un perro, es una tarea imposible con todo ese montón de imágenes, pero son un montón de datos, entonces podríamos sacarles ventaja. Similar a cómo aprende un niño. ¿Un niño cómo aprende? Viendo similitudes entre las cosas que ve. Un niño con ver un gato ya puede identificar cómo se ven los gatos y mientras más ejemplos ve, va ajustando ese reconocimiento de patrones cada vez más. Entonces, tal vez con aprendizaje autosupervisado, lo que nosotros quisiéramos es que se mantenga el significado de las imágenes, generar representaciones de los modelos suficientemente ricas como para que la imagen de este gato, de forma vectorizada, se parezca a ese otro gato que tiene huecos, pero que semánticamente deberían significar algo parecido. Jan LeCun, uno de los padrinos de la inteligencia artificial y precursor de toda esta área de visión por computadora, explicaba una analogía que a mí me parece interesante, que es lo que significa el aprendizaje autosupervisado para la inteligencia artificial. Si nosotros vemos la inteligencia como si fuera un pedazo de pastel, él dice que el aprendizaje autosupervisado es como la parte más robusta del pastel. El aprendizaje supervisado sería el lustre y el aprendizaje por refuerzo sería como la cereza del pastel. Pero en el aprendizaje autosupervisado es en donde se adquiere más conocimientos y en donde surgen todos esos patrones emergentes
que vemos sobre todo con los modelos de lenguaje, pero que ya lo estamos viendo con modelos de imágenes también. Nos hablaron un poco de aprendizaje por refuerzo e imitación para los robots. ¿Qué significa aprendizaje por imitación? Hay un humano que está haciendo una tarea, puede ser una tarea en una cocina, sobre todo hay muchos ejemplos de tareas en la casa, y después se le entrena al robot para que pueda imitar esa acción, con el objetivo de que después de varios datos de entrenamiento pueda generalizar, inclusive hacer cosas que nunca lo pusieron a hacer. Ahí está el ejemplo de un humano haciendo un backflip y el robot debería replicar ese backflip. Y para esto se utilizan sobre todo lo que son los VLAs, los Vision Language Action Models, que lo que hacen es a través de un input de visión y de una instrucción en lenguaje natural, mapean eso a las acciones que deberían realizar. Por ejemplo, en este caso, si se le dice ponga el plato sobre la vajilla, pues el robot debería interpretar eso y a través de visión ponerlo ahí. Y por último nos hablaron de los World Models. Este concepto es bastante interesante porque en enfoques tradicionales de robótica lo que se hace es observar el ambiente y a partir de eso, con la función matemática que aprendió el modelo, mapear a acciones específicas que debería hacer el robot. ¿Qué es lo que pasa? Y cito otra vez a Jan LeCun. Él dice que los modelos actuales carecen de las capacidades de poder predecir cuáles van a ser las consecuencias de sus acciones. Lo que pueden hacer es observar y actuar después de un montón de datos de entrenamiento, pero no tienen la capacidad de imaginar cuál va a ser la posición de una bola si la muevo con cierta fuerza, por ejemplo. Los modelos del mundo lo que intentan hacer es mapear internamente representaciones de cuáles son esas leyes físicas que rigen nuestro mundo y que además a través de estos pueden generar múltiples rutas, múltiples planes y pues decantarse por la acción más óptima en el escenario en el que estén y después actúan. Bueno, entre las charlas que tuvimos la oportunidad de interactuar con Pedro Santana, que es un investigador y un profesor en el Instituto Universitario de Lisboa. Él tiene muchísimos proyectos en los que utiliza robots para tomar muestras en lugares de difícil acceso para el ser humano. Y uno de los proyectos que él nos presentó, en el que más nos enfocamos, fue en el que buscan medir la calidad del aire en zonas urbanas con sensores asequibles para las personas, ¿ok? Entonces, en Lisboa y en Costa Rica hay varias estaciones de monitoreo que constantemente están recolectando datos de qué tan contaminado o qué tan saludable es el oxígeno, el aire que estamos respirando. Ahora, estas estaciones, como se podrán imaginar, están fijas, están construidas en un lugar de donde no se pueden mover constantemente. Entonces, si bien podemos recopilar datos de cómo está el ambiente que nos rodea, no podemos tener un dato específico de cómo es el aire que respiran en San Pedro o cómo es el aire que respiran en Desamparados, porque no hay una estación fija ahí que esté constantemente recopilando estos datos. Entonces, en Lisboa sucede exactamente lo mismo. Y entonces Pedro y su equipo de investigación llegaron y dijeron, vamos a solucionar esto. Ahora ustedes dirán, ¿cómo empezó esto? Bueno, como cualquier proyecto que ustedes hayan hecho en la carrera y que van a hacer en el futuro, tienen que recopilar cuáles son los requisitos del diseño y qué es lo que quieren solucionar, ¿ok? Entonces ellos recopilaron esos requisitos y después de varias iteraciones llegaron a este prototipo. Es algo importante que sepamos que no fue que la primera vez que ellos hicieron el prototipo ya funcionó y ya perfecto y el mundo feliz. No, la vida real no es así. Muchas veces tuvieron que descartar todo lo que tenían hasta ese momento y volver a empezar porque el prototipo no funcionaba o no cumplía alguno de los requisitos que ellos necesitaban. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver el prototipo ya funcional que ellos tenían, el primero que funcionó correctamente. ¿Ok?
Vemos cómo tiene diferentes sensores, que eran los sensores que ellos necesitaban. Por ejemplo, tiene un sensor de GPS, porque la idea es poder saber cómo está esa zona en específico. Entonces, con el GPS obtenemos las coordenadas. Tiene el sensor de las partículas, que ya es el que mide qué tantas partículas de contaminación hay en el aire, entre otras cosas. ¿Ok? Ahora bien, algo que sucedió muy curioso es que ellos probaron este dispositivo y lo anduvieron por toda la ciudad y perfecto, y todo fue hermoso, hasta que el cielo se nubló y empezó a llover, o cuando había mucha humedad en el ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ven que es una cajita, el aire va entrando, entonces el agua también iba entrando, haciendo que de esa forma los sensores ya no pudieran recopilar los datos correctamente. Entonces, nosotros como computines podríamos pensar, ok, la solución entonces es comprar algún sensor que sea prueba de agua. No precisamente. Ellos fueron un poco más creativos y lo que utilizaron fue la geometría. Entonces colocaron un tubo en forma de U donde el aire cuando entraba seguía directo, pero el agua, las partículas de agua que entraban chocaban contra las paredes y se deslizaban hacia un desagüe, haciendo que entonces ya no entrara y afectara el agua a los sensores de la parte de adentro de la caja. Entonces, la solución no siempre es tecnológica, a veces tenemos que ser un poco más creativos y por eso es importante que en los equipos de trabajo incluyamos personas de diferentes backgrounds para poder englobar más conocimiento del que nosotros aportamos a los proyectos. Estos son los componentes que ellos utilizaron. Ellos querían utilizar componentes asequibles porque no querían que este fuera un proyecto que solo se pudiera hacer una vez por lo costoso que fuera, sino que querían un proyecto que se pudiera replicar masivamente, ya sea en Lisboa o en otras partes del mundo. Y este es el resultado que ellos presentaron. Ese instrumento que está sobre el vehículo ya es el prototipo final y se puede utilizar tanto en el vehículo como en un bus, como en una bicicleta. Y esta imagen que vemos a la izquierda son los resultados. A medida que se va enrojeciendo el color, son zonas más contaminadas de la ciudad y las zonas verdes son zonas que tienen niveles aceptables de contaminación o del todo no están contaminadas. Entre otros temas que pudimos estudiar allá, tenían que ver con temas de ciencias del cerebro, de neurociencias y también de la parte de psicología cognitiva. En la parte de neurociencias tuvimos una explicación breve un poco de lo que es el funcionamiento del cerebro, de la interacción entre las diferentes partes, y del lado de la psicología cognitiva es cómo a partir de esas estructuras del cerebro podemos reaccionar o tener ese procesamiento de las percepciones. Entonces, tenemos por un lado que hablamos de percepción y atención, de emoción y cognición social, y también otros métodos de estudio que principalmente los que nos enseñaron tenían que ver con encefalografía o con resonancia magnética. Y estoy yo como conejillo de indias cuando hicieron una demostración usando un dispositivo. Estos son alternativas que se usan a lo que es resonancia magnética porque es más económico y además es portátil. Entonces, lo que se hace es se coloca en la cabeza, ¿verdad? Muy tallado, por cierto. Y lo que se muestra en pantalla con un software, lo que hacen es visualizar qué áreas del cerebro tiene una mayor actividad en un momento dado un estímulo. Entonces, ahí la demostración conmigo fue que me pusieron diferentes imágenes, algunas de caricaturas o de chistes y cosas graciosas, y después me pusieron, por ejemplo, una película de terror para ver cómo reaccionaba. Entonces, ahí se iba viendo a tiempo real, ¿verdad? ¿Cuál era mi reacción, verdad? Ahí me comentaron, porque yo no lo vi, ¿verdad? Yo estaba viendo las imágenes, que se veían algunas zonas que se ponían más en rojo, otras que se veían en amarillo y otras en azul, y todo eso tiene un significado, ¿verdad? Para ellos, para los que saben más de la materia, ¿verdad? La interpretación es lo que son, cuando se pone en rojas ciertas áreas, es porque son emociones positivas, las que ellos consideran positivas, como que uno está feliz o que está alegre. El amarillo es neutral y el azul se asocia con emociones negativas, como por ejemplo el miedo. Entonces eso fue parte, bueno, una de las demostraciones en las que pude participar. Conversamos también un poco de temas de atención selectiva, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que aunque tengamos muchos estímulos del ambiente, hay algunos que les damos más atención, los podemos filtrar. No significa que no procesemos del todo el cúmulo de estímulos, sino que se procesan de una forma más atenuada en el tiempo.
También conversamos un poco de lo que se llama, bueno, una traducción en español, el parpadeo de atención, ¿verdad? Eso es que si damos un estímulo muy rápido o varios estímulos muy rápido a las personas, lo más probable es que vayamos a ignorar o a tender a ignorar algunos. Entonces, un ejemplo de eso es si enviamos muchas notificaciones en una interfaz gráfica, lo más probable es que la primera sí la vea y si mando muchas otras muy seguido, las demás ni siquiera las percibí. O sea, mi cerebro pues decidió ignorarlas en el momento, especialmente si, ojalá si tuvieran también el mismo tipo de letra y el mismo color. Eso por ahí. También se hablaba un poco de inhibición del retorno, ¿verdad? Que dice que hay una señal, por ejemplo, que puede dirigirme a una atención, pero en el momento en que yo le di atención a un elemento específico, en algún lugar de la pantalla, por ejemplo, una vez que ya le di atención a ese elemento, si me ponen otro ahí mismo, lo más probable es que lo ignore también. Y otro tema del que conversamos, nuevo para mí, era el de psicofísica, que tiene que ver con, dados ciertos estímulos físicos, ellos nos dieron un instrumento que era como, tenían como unos piquitos, entonces uno le hacía así con el compañero, ¿verdad? Con cuidado para no punzarlo mucho, ¿verdad? Entonces era para ejemplificar cómo los estímulos físicos podían tener diferentes percepciones dependiendo de cada persona, aunque fuera el mismo estímulo en teoría. Entonces eso era parte de ahí. Y algunos otros tenían que ver con componentes de la emoción, que eso incluye reacciones fisiológicas, respuestas conductuales y sentimientos subjetivos de las personas. Ahí importante decir que no necesariamente todas se manifiestan una vez que hay un estímulo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no me genera ansiedad de un examen, pero mi cuerpo me dice lo contrario y resulta que me dio malestar estomacal, por ejemplo, aunque yo estoy segura de que, y puedo rejurar que no estaba nerviosa, por ejemplo. Entonces, como no hay necesariamente concordancia entre esas tres, no necesariamente aparecen en el mismo momento, ellos lo que nos dicen es, podemos usar diferentes técnicas, ¿verdad? Una cosa es, por ejemplo, entrevistarlo y decirle cómo se sintió ante este estímulo. Y podemos, por decirlo así, triangular y usar otras, como el dispositivo que veíamos antes, para monitorear a nivel cerebral si en efecto tuvo ese tipo de manifestación a nivel cerebral. Por otro lado, también se habló un poco de teoría de la mente, ¿verdad? Que eso es que nosotros como personas podemos tener esa capacidad de imaginarnos cómo se sienten otras personas en ciertas situaciones, pero no necesariamente yo comparto o siento lo mismo que otra persona. Entonces, para ejemplificarlo y dejarlo más claro, no es lo mismo que la empatía, que uno puede decir como, te está pasando una situación, yo puedo sentir y me puedo sentir esa empatía y sentirme yo también triste si tiene una situación triste. No necesariamente es eso, sino que puedo entenderlo, pero no necesariamente comparto el sentimiento. Y ahí parte de lo que comentábamos es que es importante no asumir que yo sé lo que la otra persona siente, a pesar de que podemos tener de alguna manera esa capacidad. Hablaron un poco de estudios con resonancia magnética, ¿verdad? Y otras alternativas, como en la que yo estuve de conejillo de Indias, y en términos generales también hablamos de neurociencia y de conexión. Respecto al aprendizaje práctico, los dispositivos que utilizamos, bueno, esa primera imagen es en uno de los laboratorios al que nos llevaron a mostrarnos una aplicación práctica que tenía que ver con robótica. La idea de esa actividad era colocarle a alguien, en este caso a Maeva, una banda sobre la cabeza que iba a capturar las ondas cerebrales de lo que sea que estuviera pasando. Y a través de esas ondas cerebrales uno podría entrenar un modelo convolucional para poder indicarle a un robot, en este caso es araña, robot, a dónde moverse. Entonces lo que hicieron es pedirle a Maeva imaginarse en ciertas situaciones, un estado relajado, un estado más activo, para poder entrenar al modelo y entrenar esos movimientos de adelante, atrás, izquierda, derecha. Al final la araña no se movió tan bien,
pero es que había muy poquitos datos de entrenamiento. Entonces es esperable que pues el modelo no fuera sumamente exacto. Pero estuvo interesante y más que nos dijeron que ese proyecto, por ejemplo, es de estudiantes que van en primer año de carrera. Y a mí me parece súper avanzado porque ya están interactuando con modelos de inteligencia artificial, haciendo cosas de robótica. Me pareció muy chido. Y esa segunda imagen es en el laboratorio, en otro de los laboratorios a los que nos llevaron. Bastante parecido a los laboratorios de la EXI, en realidad. Y ahí estuvimos haciendo uno de los proyectos que Hansel nos va a comentar. Este proyecto fue el diseño de una CPU, entonces no nos limitamos únicamente a programar, es decir, instrucciones que ya nosotros conocemos y sabemos. También diseñamos a través de Verilog, que es un lenguaje de programación de la arquitectura del CPU, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros no decimos esta instrucción, esta otra instrucción, si pasa esto, sino al contrario. Definimos cómo debería de funcionar la ALU, cómo debería de funcionar los registros, contadores de programa y cómo debería funcionar la unidad de control, que es prácticamente cómo funciona la CPU. Luego definimos componentes y conexiones a través de Verilog y pudimos hacer simulaciones en la aplicación Verilog y ejecutamos la simulación. También tuvimos la oportunidad de trabajar con estos artefactos que son Silix Sync, lo que nos servía para probar todo lo que nosotros hacíamos. Entonces, aprendimos no solo a diseñar CPUs, también a probarlas y a implementar todo el conocimiento práctico que llegamos a aprender. Ahora, aprendimos un montón de cosas a lo largo del curso, a lo largo de las semanas, adquirimos un montón de conocimientos y la metodología educativa era lo que nos llamaba bastante la atención. Entre ellos estaba que se ubican y se concentran, por ejemplo, en una señal orientada por la investigación. Es decir, ellos no le dicen al estudiante únicamente lea este libro, no, sino le presentan diferentes artículos científicos, avances recientes y problemas que aún están en desarrollo. Entonces los incitan no solo a quedarse con lo que está en el pasado, sino a entender lo que está pasando actualmente para generar ese sentimiento de querer innovar. También tenemos un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, el diseño de la CPU. No únicamente se limitaba a, por ejemplo, programe y entienda esto y dé esto por hecho, sino al contrario, le decía, tenga este material y pruébelo usted mismo y verifique que lo que usted está haciendo debe de funcionar y actúa como usted piensa. El aprendizaje activo experimental viene de la mano de esto, gracias a las simulaciones. Un mal actuar, por ejemplo, el de la araña que no funcionaba, no se tomaba como un 0, no se tomaba como, ya, perdió el proyecto, no está funcionando. Al contrario, sino a una continua mejora por parte del estudiante. Entonces desarrollaban desde los primeros años ese sentimiento de resiliencia que tiene que tener cada individuo para poder continuar con su carrera. Además, por el contexto del Summer School, tuvimos un aprendizaje interdisciplinario y colaborativo. Primero porque nuestros compañeros eran de universidades y carreras completamente diferentes a la de nosotros. Y no solo eso, sino que los profesores que enseñaban e impartían estas materias no solo eran gente de computación. Había gente, como lo dijo Lisa, de neurociencias, había gente de robótica y de otras áreas. Y también hay un aprendizaje contextualizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se limita únicamente a quedarse en el laboratorio. Como ya vimos, buscan ayudar a la sociedad, buscan salirse de su rango, de sus 4 paredes. Y nos ayudan a entender cómo es la visión de ellos. Ellos no piensan en generar respuestas únicamente para allá, no. Los proyectos pueden durar 1 año, pueden durar 1 año y medio o lo que tengan que durar para poder desarrollar ese conocimiento y asegurar el aprendizaje. Bueno, algo adicional que yo quería agregar aquí es que los grupos de trabajo, los grupos de enseñanza están conformados por miembros de distintas carreras, ¿ok? Entonces, alguien, como mencionaba Hansel, no solo había personas de computación, había personas de eléctrica, matemáticas, físicos, todos ellos se unen para crear un aprendizaje más global, más alto de lo que una persona de compu podría llegar y nada más, porque también metían personas de psicología y de ciencias de las personas. Entonces eso me pareció bastante interesante de la metodología de allá. Bueno, respecto a
las cosas que podríamos aplicar dentro de la UCR, uno de los puntos que yo noté es que allá siempre hay una aspiración por más conocimiento, por más trabajo práctico. Tanto los profesores como los estudiantes se atreven a soñar en grande, es decir, proyectos que, como dijo Hansel, no tienen por qué solo durar un semestre, pueden durar todo un año, pero proyectos bastante interesantes desde un inicio y hay un espíritu por siempre estarse empapando del conocimiento más reciente. Yo le preguntaba a una de las profesoras de robótica que cuánto tiempo llevaba en el área. Yo esperaba que me dijera que, bueno, llevaba toda la vida allí, porque nos estaba dando conocimiento bastante avanzado. Y la respuesta de ella fue que llevaba 3 años, nada más. Y nos estaba dando papers que eran estado del arte, cosas súper recientes. Y eso a mí me hace pensar que, bueno, ella estaba en otra área anteriormente, se pasó y en 3 años ya se empapó de todo lo que había y está sumamente actualizada. Entonces yo creo que ese espíritu es sumamente valioso y se podría traer e impulsar todavía más, porque yo sé que existe dentro de la escuela de computación, los centros de investigación, pero llevarlo todavía más allá. Un espíritu por estar siempre informados de lo que está pasando actualmente en términos de conocimiento. Bueno, a mí algo que me gustaría traer a la UCR, bueno, algo que me encantaría hacer es el proyecto que les mencioné de la calidad del aire. Siento que tener más datos sobre nuestro ambiente, lo que nos rodea, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y puede llegar a ayudar al país. Entonces, en parte, lo de incentivar la creación de proyectos que generen valor al país aquí en la escuela. Todos los profesores, todos los estudiantes, los investigadores dedicamos muchísimo tiempo a proyectos que tienen muchísimo valor y que lamentablemente a veces no les damos la exposición más allá de la U que se merecen, porque realmente hacemos cosas demasiado chivas y que merecerían salir de este edificio, salir de la Rodrigo Facio, salir de San Pedro para poder ayudar más a la sociedad. Entonces, eso me gustaría traerme de allá para acá. Y bueno, también rescatar que allá en la universidad fueron muy explícitos en queremos continuar, tener una relación a largo plazo, nos dieron un montón de información, de posibilidades, de becas, de que ellos financian, de que si usted quiere venir aquí a hacer, le llaman un entrenamiento en investigación, aquí le damos también hasta el dormitorio, si quiere hacer doctorado, si quiere hacer su maestría, en eso fueron muy explícitos y eso también es muy valioso, ¿verdad? Y divulgar lo que esas posibilidades existen y ellos están muy, muy abiertos a eso. También algo importante es que no solo hicimos lazos con las personas de China, sino también hicimos lazos con, por ejemplo, el profesor Pedro Santana y otros profesores de otros países que están súper anuentes a tener una relación de cooperación con la UCR, con nosotros aquí, y de ahí podemos formar grupos de investigación, crear lazos que den movilidad, den más oportunidades a los chicos que están estudiando ahorita y a los investigadores e inclusive a los mismos profesores, porque cuando empezamos a compartir el conocimiento desde partes distintas del mundo, se vuelve muchísimo más rico y yo creo que se aprovecha más. Y ahora vamos un poco con la cultura, con lo que vivimos allá. Entiendan de que es demasiado, es otro nivel totalmente y es un poco complicado sintetizarlo todo en estas pocas slides, pero queríamos no dejar pasar lo mucho que nos enseñó China, lo mucho que nos dio desde que llegamos, nos sentimos bienvenidos, todas las personas allá fueron súper amables, súper atentas, entonces fue hermoso. Y le voy a dar la palabra a Enrique para que él empiece. Uno de los lugares que visitamos fue cerca del Ushuaia Valley National Park, que se ve así y en general tal vez no se llega a apreciar tanto, pero pudimos ver las montañas desde cerca, son inmensas. Tienen un verde que le recuerda a uno a las montañas de acá, pero a diferencia de las de acá, las de allá son bastante rocosas también, son grandes y rocosas. Y tuvimos la oportunidad de estar cerquita de las montañas, por ahí había un pueblo. Y también fuimos a Beep and Go, que igual son montañas,
pero se supone que es como una mini Suiza. ¿Por qué? Porque habían montañas y en medio de las montañas había un lago que se asemeja a Suiza. Uno subía por unos senderos que tenían allí y llegaba a una parte como esa, en donde habían casitas, gallinas, una parte con unas flores. En general, bastante bonito. Ok, bueno, nosotros cuando llegamos, las actividades empezaban hasta el lunes, entonces aprovechamos que habíamos llegado un poquito antes para conocer el People's Park, que es un centro de reunión allá donde pues todas las personas van, se reúnen, pasan el tiempo y tuvimos la oportunidad de que nos interceptara una profesora de inglés para preguntarnos si sus estudiantes podían practicar con nosotros, porque nos escuchó hablando y dijo, mira, ellos hablan inglés, ellos hablan español, vamos a aprovechar esta oportunidad para que mis estudiantes practiquen en la vida real lo que yo les enseño. Entonces, los 3 adolescentes, eran como adolescentes, ¿verdad? Llegaron, nos empezaron a hablar, nos empezaron a preguntar que de dónde veníamos, qué estábamos haciendo aquí. Entonces pudimos compartirles un poco de Costa Rica, de nuestro país, de nuestra cultura, y ellos ser súper amables con nosotros, fueron súper atentos. Nos invitaron a un helado que se apreció demasiado porque allá hacía muchísimo calor, nos estábamos ahogando. También tuvimos la oportunidad de recorrer el parque que tenía zonas como esta de aquí de las sombrillitas, que era un restaurante, tenían este árbol donde las personas escribían buenos deseos. También había muchas partes como de templo, había un refugio de, ¿cuál guerra era? Se me olvidó el nombre, ¿era la primera o la segunda guerra? La primera, que había un refugio antiguo de la Primera Guerra Mundial que ahora está acondicionado para que uno pueda entrar y hay varias zonas de historia de qué fue lo que ellos vivieron y es bastante impactante ver toda esa parte de la cultura de ellos expresada. Y en esta parte de aquí pueden ver la repostería ya, se ve súper, súper deliciosa. Y el té de negro y el de flores que probamos allá, que fue toda una experiencia. Y también tuvimos la oportunidad de visitar Xi'an, donde están los guerreros terracota, y aprender un poco más sobre la historia, ver es que no se imaginan, son un montón de estatuas, se ve más allá, es un galerón inmenso lleno de un montón de estatuas, cada una es distinta y me pareció impresionante hasta dónde puede llegar la creatividad y el ingenio humano de crear tantas estatuas distintas, cada una diferente, de ese tamaño, porque eran tamaños reales, y no es que más grandes que uno. Algo importante es que las estatuas todavía no se han excavado todas, porque resulta que están pintadas. Ellas están pintadas con una pintura que cuando entra en contacto con el oxígeno se descarapela. Entonces se pierde esa parte de la cultura. Entonces hay muchas que todavía están bajo tierra, ahí guardadas, esperando a que la tecnología avance lo suficiente para poderlas sacar de forma segura sin que se pierda la pintura y así poderlas conservar mejor. Otros lugares en los que pudimos estar, el primero es más allá de la U, como a media hora de la U, es el puente de Ashuan, que es muy impresionante. Ahorita es un restaurante se ve muy lujoso, muy fino, pero estuvimos ahí tomando varias fotos, estuvo muy bonito. Este de por acá es un monasterio, el Wenshu, que también está un poquito largo de la U, como pudo haber sido como 45 minutos más o menos. Que esas cosas a mí sí me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Todo lo que es arquitectura antigua, que es algo que uno completamente no ve aquí, ni parecido. Y también, bueno, en uno de los días que no tuvimos clases el sábado, aproveché y fui con unos amigos que hice de otros países a Chongqing, y por casualidad ese día tenían un show de drones que si lo ven ahí, pues en comparación con los edificios, ¿verdad? Que son gigantes, gigantescos, eran demasiadísimos drones. Fue un show como de 45 minutos más o menos, fue muy impresionante. En realidad toda la experiencia fue muy impresionante, o sea, de verdad que es como si fuera otro planeta, ¿verdad? Y lo que es China, y yo la verdad que quedé fascinada, y la gente es muy amable y también muy curiosa de ver a occidentales, ¿verdad? Y inclusive, o sea, lo veían a uno que de dónde viene, ay, qué bonito, ¿verdad?
Qué bueno que está en China, ojalá que la pase muy bien, o le regalaban a uno cosas, ¿verdad? En señal de, ¿verdad? De bienvenida a China, ¿verdad? A pesar de que era gente así como completamente aleatoria en la calle, ¿verdad? Eso también es toda una experiencia. También fuimos al sistema de irrigación y vimos pandas del Centro de Investigación en Cría de Panda Gigante de Chengdu, como dijeron, eran animales gigantes, hermosos. Y este centro de investigación no solo se dedicaba a mostrar a los pandas, sino a la cría, al correcto estudio e investigación de reproducción y nutrición para poder asegurar su correcto desarrollo. Y algo muy interesante es que hay muchos, pero solo se pueden ver unos cuantos, unos 4, ahí existiendo y peleándose o durmiendo realmente, porque realmente piensan en no estresarlos. Entonces la mayoría los tienen en su hábitat y luego seleccionan algunos y van rotando para no generar mucho estrés en el animal y así respetar su espacio. También fuimos al sistema de irrigación. Ese sistema de irrigación fue creado hace 2200 años y lucha contra bueno, realmente no lucha contra su entorno, porque algo que mencioné es que ellos aprovechan lo que la naturaleza da y no tratan de ir en contra de eso, sino tratan de aprovechar todos los recursos y, por ejemplo, en vez de hacer una represa que detenía por completo el agua, no, la hicieron con boca de pez para que un lado pasara el agua y el otro lado pasaran los sedimentos. Entonces, ese tipo de pensar, ese tipo de analizar los problemas y entender y sacarle provecho al entorno es lo que les permite generar historia que ha perdurado por más de 2200 años en este caso, por ejemplo. Entonces, eso es una visión que deberíamos, bueno, que siento yo que he tratado de adoptar más que tratar de no luchar contra la marea, sino entender qué está pasando. Y es imposible irse de China, de Chengdu específicamente, sin hablar de su gente y de su historia, porque la verdad fueron personas sumamente amables. No había un momento en el cual uno se sentía perdido y le llegaba a una persona y le decía, oiga, ¿usted sabe a como pudiera? ¿Dónde queda tal cosa? ¿Dónde queda tal restaurante? Y uno le enseñaba una imagen y ella le decía, sí, deme un momento. Bueno, no le decía así, deme un momento, ¿verdad? Le decía algo y sacaba el teléfono y lo guiaba a uno hasta el lugar donde uno tenía que ir. Entonces, todo ese amor son muy dados a ayudar y no solo eso, también recuerdan mucho su historia, honran mucho su historia, porque donde sea que usted vaya hay estatuas que representan el pasado. Por ejemplo, esta me caló bastante, que fue en una de las guerras, representa a una abuelita que apenas podía caminar, según el letrero, despidiéndose en el pórtico de la puerta de su hijo que va a la guerra. Entonces, no olvidan el pasado, no lo olvidan, pero tampoco se concentran en eso. Buscan siempre aras al futuro, honran su pasado, honran su historia, pero saben que hay un futuro por delante por cual luchar. De hecho, es bastante impresionante que hasta en la manera en que sirven o en la manera que dan comida se representa ese sentimiento de bondad, porque uno, de hecho, no se aprecia ahí, pero debajo de este plato hay otro plato y es dar y dar y dar y dar y dar y coma, que la idea es ser esa abundancia. Entonces, por ejemplo, ese plato, esa mesa estaba llena y apenas éramos 4 personas al inicio. Luego nos fuimos expandiendo. Pero es ese sentimiento en el que ellos están dispuestos a dar y no solo a los que son nacionales, o sea, también extranjeros. Y tienen ese amor de qué dicha que vino a Chengdu, qué dicha que está aquí, espero que la pase genial. Y algo que de hecho me entristecía mucho en internet que yo veía que decía que Chengdu era una ciudad de 2 noches. Yo siento que ni 1 año, ni 2 años, ni 5 años me hubiera alcanzado para experimentar y vivir todo lo hermoso que es Chengdu y de su gente. Sí, retomando un poco lo que dijo don Ricardo de que es el lugar de la comida más picante que van a probar, tiene razón. Hay más de como 20 fotos de nosotros rojísimos porque nos enchilamos. A pesar de que uno les decía como poquito chile o sin chile, y para ellos sin chile igual tiene un poco de chile, entonces había que aprovechar. Tienen una pimienta que te adormece la boca y también tienen una pimienta que hace parecer, no sé si alguna vez probaron estos confites que como que explotaban en la boca. Bueno, como eso, era más o menos ese chile, entonces fue bastante curioso. La comida ya fue demasiado chiva y demasiado rica.
A pesar de ser picante, era deliciosa. Entonces, Estos videos que están aquí, de hecho, yo me los comí porque dije, "Ay, dudo que tengan chile". Y no sabían a chile. Y nada más volteé a ver a Enrique y me dijo, "A usted no se le está durmiendo como que la boca y la garganta". Y yo, sí, pero no importa. ok. Ok, y esperamos que esto sea el inicio de una cooperación más larga. Esperamos compartir los aprendizajes. Bueno, estuvimos compartiendo con ustedes algunos de los aprendizajes que tuvimos hoy, pero llevarlo también a las clases que impartimos nosotros. Se podrían explorar oportunidades de investigaciones conjuntas con profesores de las universidades de allá o, como dijo Maheba, con otros profesores que también eran invitados del taller de la escuela de verano. Se podría promover futuras participaciones estudiantiles y, por supuesto, esperamos que se pueda mantener el vínculo entre la UCR y la UASTC. Y sí. Algo adicional es que yo siempre meto la cuchara, lo siento. Es que nosotros pasamos por toda esta experiencia que al inicio, como les dije, fue un poco difícil porque no sabíamos a qué íbamos. La idea es que podamos mantener esta cooperación, podamos enviar a más estudiantes, a más investigadores, a más profesores, a que conozcan, a que aprendan allá, a que estrechen estos lazos. Y pues nosotros obviamente estaremos a disposición de todas esas personas para comentarles sobre nuestra experiencia y para que no se sientan tan solos y se sientan un poco más apadrinados. Como ustedes, muchos de los presentes nos apadrinaron cuando nosotros nos íbamos a ir, entonces poder devolverle eso también a las futuras generaciones que aprovechen estas oportunidades. Y obviamente, detrás de esta gran oportunidad, detrás de este gran viaje, detrás de esta gran experiencia, hay decenas de personas que nos dieron todo su apoyo. Entonces queremos agradecerles al Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación por todo su apoyo, a la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, al Decanato de Ingeniería, que lamentablemente no está aquí, al Instituto Confucio. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por haber iniciado todo este proceso, a la OAICE, a la Rectoría, obviamente a la USTC, por extendernos esa invitación a participar en su escuela de verano, y a la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Investigación, que también aportaron su granote de arena para que pudiéramos asistir a estas actividades. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarnos. Allá. Aquí como público. Y es que además se nos escapó ya la gente porque se iba terminando. Se fueron a la siguiente clase. Cuando se habla de proyectos, investigación basada en proyectos y investigación, si bien Alexandra y yo vivimos eso, trajimos gente acá, funciona mucho mejor en un ambiente donde la universidad tiene fondos para eso y donde ustedes no tienen exactamente 4 horas más 3 horas extra clase, o si no, alguno de ustedes no lo demanda uno. Yo estoy segura que si hubieran ido, no sé si fueron a las clases, y si fueron, esa es la pregunta, para que me cuenten cómo era el ambiente, pero probablemente ahí había un ambiente de que pasabas trabajando en el proyecto básicamente todo el día y no tenías que irte a otras clases mientras tanto o cosas de ese tipo, pero puedo estar equivocada. Como era verano, ellos no tenían clases en ese momento como para nosotros ir a ver realmente cómo era la clase, pero a lo que yo más o menos entendí de las personas con las que conversamos, los estudiantes que eran voluntarios, que nos estuvieron guiando durante todo el proceso, sí era un poco así, de que ellos estaban concentrados en el proyecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, aprecien el perrito. Ese nos lo encontramos ¿en dónde fue? En un puente.
Esto fue como en México, que la primera vez que fui, ahora ya se han globalizado demasiado, pero la primera vez que fui, que fue en los años 90, me advirtieron desde aquí, si le preguntan que si le echan picante, usted le dice que no, pero es que a mí me gusta el picante. No, usted dígales que no. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, ya les hice caso. Y resulta que la comida de por sí era picante y ellos ya no son capaces de sentir, para ellos eso es comida plana, ¿verdad? Y hay que echarle más picante. No sé si era así allá y si nos cuentan más sobre la comida porque hasta hambre me dio esa foto que tenían allá. Le hago zoom para que le dé más hambre. Esto de aquí era un pescado que tenía varias especies encima, eran como especias rarísimas, pero sabía delicioso. De todo lo que comí en Chengdu, yo creo que eso fue lo que más me encantó. También en la universidad teníamos varias, como que la cafetería eran varios puestitos de diferentes comidas y uno de los estudiantes voluntarios me llevó a uno de esos puestos de sopas, de ramen. Eso fue lo más picante que también me comí. Él me advirtió, para ser sincera, él me advirtió y me dijo, eso es picante. Y yo dije, no, a mí me gusta el picante. Y ahí me fui con mi platito con sopa y se veía rojo y yo debía haber sospechado de que eso de verdad me iba a picar. Sí era muy, muy picante, pero estaba muy rico, la verdad. Sí me lo terminé la mayoría, ¿verdad, Enrique? Yo creo que ahí quedó como solo un tercio del plato. Yo creo que también depende mucho porque una vez en People's Park pedimos papas, eran unas papas creo, sin chile. Y el señor dijo, bueno, no dijo bueno, pero en mi mente dijo bueno y lo hizo sin chile. Entonces, son cosas que a veces uno aprecia bastante, pero en general sí hay bastante globalización porque hay bastantes restaurantes como McDonald's, Burger King, pero uno sí tiene dónde comer, digamos. Si uno no puede comer chile, por ejemplo, uno puede decir, ok, voy a ir a Domino's a refrescarme el estómago. A aguantar, porque me duele. De hecho, puede generar gastritis, o sea, duele a veces. Sí. No, después de la repostería del People's Park tuvimos que ir a buscar pizza porque necesitábamos algo más normal. Sí. Sí, ¿qué más? ¿Tenían alguna duda por aquí? Una pregunta. Sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, la pregunta sería principalmente con relación a sus expectativas cuando tenían, antes de ir, pensando en un estudiante que nunca ha ido a China y en una persona que nunca ha ido a China, con lo que ustedes estuvieron ahí. ¿Qué les podrían decir a esa gente que tiene como, o mismo ustedes, que nos cuenten un poquito qué pasaba por sus cabezas antes y luego, ahora que están por acá? Bueno, iniciando yo, la verdad, la Universidad de Costa Rica se reconoce por ser hijos de obreros, realmente. Estamos aquí, gente que tal vez nunca ha viajado. De mi parte, solo he viajado una vez, fue un viaje de 2 horitas. Y a la hora de viajar a China, yo la verdad no sabía qué esperar. Era otro mundo. Yo la verdad nunca pensé tener la oportunidad de no solo viajar a otro país, sino viajar a otro continente. Realmente a todas las personas que desean conocer y aprender, yo les digo que no hay nada imposible realmente. Con suficiente esfuerzo y suficiente dedicación y rodeándose de las personas correctas, como las que tengo aquí al lado, uno puede llegar bastante largo. Y China, por ejemplo, es un lugar hermoso a lo cual uno puede conocer y aunque uno diga es otro mundo, es otra cosa completamente diferente, siempre va a haber gente amable que a uno le tienda la mano. Y por ejemplo, la universidad que nos acogió fue sumamente amorosa, no nos dejaba solos, siempre había un voluntario tratando de ayudarnos. Entonces, sí, nunca hay nada imposible y hasta China se puede llegar. Entonces, que lo sigan intentando. Sí, yo no tenía mapeado ni nunca había pensado que en la vida iba a ir a China. En verdad fue algo, ¿verdad? Que surgió la oportunidad y me mandé, ¿verdad? Pero de lo que poquito que me imaginé, porque tampoco es que conociera mucho ni me imaginara mucho de China, o sea, totalmente superadas las expectativas, todo me pareció súper impresionante. Yo antes de eso solo he ido un poquito a Estados Unidos y ya, pero es otra cosa completamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me encantó, todo me pareció súper impresionante. Si me preguntan si volvería yo voy mañana, si aparece la oportunidad, sí.
Sí. Sí, y nos trataron muy bien en la universidad, la verdad es que sí, desde el inicio, que nos fueron a recoger, nos llevaron a todos lados, ¿verdad? Y los primeros días hasta una muchacha nos ayudó a ordenar para que no nos embarcáramos con algo, ¿verdad? La muchacha nos ordenó la comida y entonces estuvo bastante bien, sí. Sí, en general, cuando a mí me ofrecieron la oportunidad, me parecía como surrealista, como ir hasta China. Y de hecho, un día antes o dos, yo estaba completamente ansioso, diciendo, no puede ser que en un día me voy hasta China, voy a agarrar dos aviones y voy a estar 2 días viajando. Me parecía algo muy, muy loco, pero ya llegando a China me empecé a familiarizar. Sí es otro mundo, súper tecnológico, todo está súper organizado. Me impactó bastante, pero la gente sí es bastante amable, súper amable, mucha hospitalidad, hay una cultura de agradecimiento muy grande. Entonces yo quedé encantado con la experiencia, la verdad, y se lo recomendaría a los estudiantes si tienen una oportunidad así, que la aprovechen, no solo por los conocimientos técnicos que van a adquirir, sino por la experiencia en sí, poder empaparse de otra cultura, de otra gente. Creo que es bastante enriquecedor. Esta no es pregunta, pero nos estuvo acompañando Gustavo López. Tuvo que irse porque ya pasaron por él, pero ahí está el que hizo la mayor parte del trabajo, Luis Quesada. No sé, me gustaría que dijera unas palabras. Solo por decir, muchas gracias por la presentación. Y tal vez quería preguntarles, ustedes mencionaron varias veces que invitan o hay oportunidades de maestría, de doctorado, de pasantías un poco más extensas y demás. Y quisiera preguntarles desde su perspectiva, tomando en cuenta el aspecto comida, tomando en cuenta el aspecto idioma, ¿cuál es, a ver, cuál es su expectativa o qué recomendarían ustedes a alguien que dice, sí, si no puedo ir 2 años a vivir, porque como que no puedo estar 2 semanas, 2 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo visualizan ustedes cómo visualizarían una oportunidad de ese tipo? Bueno, yo creo que el idioma es muy importante. Ya si es una oportunidad más larga, sí estaría bueno llevar algún curso que le enseñe a uno chino. Em, y también porque, bueno, en la universidad en general la mayoría de personas sí hablan inglés. Entonces, si uno domina el inglés, digamos que puede sobrevivir. Pero también está el aspecto de que eh, chino tiene un acento muy marcado a veces. Entonces, inclusive en inglés, uno tiene que estar bastante atento a lo que está diciendo el profesor para poder entender lo que me está diciendo. Entonces, irse familiarizando con el idioma creo que es bastante importante. Sí, el tema del idioma es bien rudo, no saber chino. En la U a uno lo entienden y uno entiende, afuera es un poco más difícil. Sí, inclusive tuve unos momentos ahí en el aeropuerto donde paniqué un poco en los lapsos que estuve sola en el aeropuerto de Beijing porque no me entendían y me decían, no, es que usted no puede ir a México. Y yo, no, pero es que me voy a México para irme de vuelta a mi casa. Y no me entendían, ahí estuvimos un buen rato, ¿verdad? Entonces, sí, lo del idioma es un poco rudo, pero bueno, si alguien es muy mandado y extrovertido y se manda con los gestos, yo creo que no pues, tendría problemas, ¿verdad? Pero sí es algo importante el tema del idioma. Perdón, de hecho los gestos son la comunicación ahí. Yo me comuniqué con gestos, o sea, esto era me encanta, esto es no, gracias. O sea, con gestos uno se la puede hacer, pero igual siento que por respeto, siento yo que siempre hay que conocer un poquito más de la cultura y no solo eso, también asegurarse que uno lleva algo de acá para mostrar.
para hacer Costa Rica es muy pequeña y hacerla más visible no nos cuesta nada. Tenemos muchas cosas que llevar para allá y no solo ser entes pasivos, como mencionaron. Tenemos mucho talento, mucha cultura y ellos están deseosos de conocerlas, estoy seguro de eso. Con respecto a la comida, se sobrevive. Sí, sí, se puede sobrevivir bien con la comida. Hay que probar varios lugares hasta encontrar un restaurante seguro, pero la comida allá es muy rica y hay muchísima variedad, es demasiado. Por ejemplo, en esa mesa había platos para todos los gustos y colores de las personas. Entonces yo creo que por la comida no deberían de preocuparse tanto. Tal vez por los desayunos, por ahí, porque es un desayuno muy diferente al que uno está acostumbrado, pero si ya uno está viviendo ahí, probablemente uno se hace su propio desayunito y ya se compra uno el cornflakes y esto no está patrocinado, y eso desayuna, pero con la comida todo bien. Solo hay que aprender a decir no picante y buscar tu restaurante ahí de confianza. Y con el idioma, si bien es importante y por respeto y todo, tampoco es como que si alguien no sabe nada, diga no, no puedo ir porque no sé nada, también se puede aprender allá. Hay, bueno, uno de los voluntarios que nos estaba ayudando pertenecía a un grupo de extranjeros allá en China, de los que estaban en la ciudad de Chengdu. Y entre ellos mismos hay voluntarios que se ofrecen a enseñarles chino a los extranjeros que están ahí estudiando. Entonces es algo bonito de que igual si no sabes puedes ir allá y aprender. Entonces, sí. Igual hay un ayudante también, se llamaba Sufian, que yo le dije, ¿usted sabe mandarín? Me dijo, no, no sé. Y yo, ¿cómo hace? Me hace con gestos. Y yo, bueno, de ahí, ¿ves? Entonces, no es un impedimento, el idioma nunca es un impedimento. No es una traba, más bien es una oportunidad de mejora, porque uno puede aprender y adquirir nuevos conocimientos. Entonces, no lo veo como una barrera, sino como una oportunidad. También mi recomendación es que es demasiado amplio. O sea, nosotros salíamos de clase y buscábamos hacia dónde irnos, porque obviamente estábamos allá, había que aprovechar, conocer. Entonces salíamos tardísimo de la clase y aún así buscábamos qué hacer. Y hay demasiado por conocer, la cultura es tan rica, hay tanto monumento, parque, ciudades, es asombroso. Entonces también mi recomendación, si algún estudiante se tira al agua de ir allá, es no te quedes encerrado en la universidad, busca conocer también. Es una ciudad súper segura, todo el mundo es súper amable, si uno se pierde, ahí lo encuentran. Entonces es algo muy, muy bonito de allá. Entonces yo les diría que se manden, que se atrevan a dar ese paso y que vale muchísimo la pena.
Muchas gracias. Es para complementar un poco la pregunta que le hacías a ellos, porque definitivamente 2 semanas no es lo mismo que 2, 4 años. Entonces, pensando un poco en mi experiencia, que tengo una relación de noviazgo o matrimonio con China ya de casi 15 años y he tenido la oportunidad de vivir allá bastante tiempo. Esa es la metáfora que explica qué es vivir a China. Es como una relación de pareja cuando has encontrado a la o el ideal. Te enojas, pataleas, querés seguir huyendo, no querés volverla a ver. Luego decís, me encanta China, pero tiene muchos chinos. Me encanta la comida, ya no me gusta. Y luego la volvés a amar y al final termina siendo una relación espectacular. Pero todo eso se vive y no es como el estudiante o el profesor becario que se va a algún país de América Latina o Estados Unidos que ya no puede más con el país en que estás, Estados Unidos o América Latina, y se viene a Costa Rica en vacaciones de verano. Es que estás en China, no te venís de vacaciones de verano a Costa Rica. Entonces, hay que estar listo para esa experiencia. Pero al final siempre los finales son felices. Y prueba de que casi siempre los finales son felices es que el problema que tenemos en los últimos años es que los poquitos costarricenses que se han ido a estudiar a China una carrera o un posgrado no regresan, porque están muy felices allá. No regresan. Y es increíble la cantidad de becas, no a nivel UCR, a nivel país, que se han tenido que renegociar, porque la idea es que se vayan y vengan luego a aportar al país. No quieren regresar. Empiezan con una licenciatura, no era la idea, una maestría, no era la idea, un doctorado, no era la idea, un postdoctorado, no era la idea, la empresa, no era la idea, se casaron, tuvieron hijos, no volvieron. Entonces, realmente es un lugar que dentro del auge que está viviendo, el extranjero termina enamorándose. Termina pero eso no quiere decir que sea fácil. Con relación a la comida, solamente en Sichuan es la provincia en que ellos estaban, la capital Chengdu, solo ahí es picante. En el resto del país no es picante. Con relación a los idiomas, a puras aplicaciones se sobrevive. No obstante, hay que aprender el idioma. Y con esto quiero terminar. Y máxime aprovechando que lo están grabando para la escuela. En el instituto tenemos un programa de becas importante para estudiantes, para la comunidad UCR. Tenemos becas tanto para estudiantes del nivel que sea, como para profesores. Y me recordaba aquí el compañero Rodrigo que me acompaña, que también tenemos un curso especializado en chino para tecnologías. Entonces, aprender chino, pero dando un énfasis al vocabulario de tecnología, que eso está, como ustedes vieron, en auge en el país. Así que si les interesa, por favor, acercarse al Confucio, ver nuestros programas y, ¿por qué no solicitar una beca? En particular, el curso de tecnologías creo que puede ser mucho del agrado para la comunidad de la escuela y de la comunidad del Centro de Investigaciones de por acá. Gracias. No sé si alguien más tiene una duda, comentario. ¿No? No me mires así. Sí, de hecho eso es algo que se ve bastante en China al menos, que siempre tratan de capturar o tratar de adquirir conocimiento nuevo y seguir el desarrollo. Pero algo que también vi es que ellos, como mencioné, no olvidan el pasado, no tratan de suplantar todo, respetan mucho a su sociedad y a las personas que están en ella. Entonces considero que el avance tecnológico ahí no es aislado, no es solo un avance hecho por hacerlo, sino que siempre tratan de tomar en cuenta al ser humano en su desarrollo para poder complementarlo, como dijo la compañera Isa, y al fin y al cabo la tecnología es para el humano, no es para la propia tecnología. Entonces considero que hay un montón de cosas que ver, hay un montón de cosas que analizar a nivel sociedad, pero por dicha lo que logramos nosotros ver a los 15 días que estuvimos ahí, ellos lo toman en cuenta y lo analizan. Entonces es algo bastante interesante que analizar y estudiar.
Bueno, aprovecho para meter mano, no es sobre China, pero es que de ahí como mi especialidad es justamente sí, de seguridad. Y porque tuve un proyecto de computación cuántica que era justo sobre cifrados. Ya existen varios métodos que son resistentes a los ataques cuánticos, así que pues, los empezarán a usar, supongo. No sé si hay más consultas. No, en realidad yo creo que lo que quería, no sé si quieren hablar de eso y si no, es un comentario más bien para Ricardo y los compañeros del Instituto Confucio, que aparte de todo el apoyo que les dieron a ellos y que yo los considero como el grupo de los embarcados, las chiquillas también, porque yo creo que les dijimos, se apuntan y estos fueron los valientes que dijeron que sí y medios embarcados porque no sabían a qué iban. Pero una cosa súper importante fue que don Ricardo les ofreció toda una tarde de inducción en el Instituto Confucio. Y a mí me parece eso súper relevante porque, como ustedes oyeron, muchos de ellos no habían salido del país o algunos habían salido poquito. Entonces, ir a China embarcados y sin saber muy bien a qué iban a ir, sin mucho conocimiento, era de una experiencia un poquito, ¿verdad?, terrificadora. Entonces, esa tarde les explicaron mucho de la cultura, incluso cómo decir no picante, por lo menos para que supieran decir esas cosas, ¿verdad? Cómo decir gracias y muchas cosas culturales interesantísimas que uno aquí no entiende y tal vez hubiera, no sé, metido un poco la pata, ¿verdad? En términos de hubiera ofendido a alguien allá por no saber ciertas cosas culturales. Entonces, a mí eso, digamos, como esa concientización y esa inducción que les dieron me parece súper importante, especialmente en el contexto de una delegación oficial de la UCR, que la idea es que vaya a pasar un buen rato y no a pasar, no sé, una vergüenza, un mal rato por no saber ciertas cosas. Entonces, no sé ustedes, digamos, qué les pareció, qué tanto lo pusieron en práctica o no, si todo se les olvidó lo de las 2 manitas. Pero bueno, quería agradecer y hacer notar ese esfuerzo también, y no sé si tienen algún comentario sobre eso. Definitivamente nos sirvió muchísimo porque nos ayudó a darnos un contexto de cómo teníamos que comportarnos allá y qué esperar. Entonces era muchísimo mejor que simplemente irnos a ciegas y definitivamente hubo muchas cosas que sí teníamos en cuenta, lo de las 2 manitas, aunque no vamos a mentir diciendo que siempre lo hicimos porque uno aquí está acostumbrado a algo y allá es un poco complicado, entonces a veces se nos olvidaba, pero tratábamos en la medida de lo posible de tomar esas enseñanzas en cuenta. Y lo de no picante, sí funcionó. Sí funciona. Sí. En su gran mayoría. Sí. Pero sí, como dice mi compañera, de verdad agradecemos eso porque fue un primer avance de lo que íbamos a ver. Nosotros pensamos que yo al menos pensé que iba a estar encapsulado universidad a universidad, pero nos tuvimos acercamiento a su cultura y gracias a eso pudimos ser un poco más respetuosos hacia ellos por el hecho de dar las cosas con las 2 manos. A veces no lo hacía y yo me decía, qué vergüenza, deshonra, pero... o a veces no me lo hacían y yo, me dieron las cosas solo con una mano, porque entonces son cosas que uno agradece bastante porque su cultura es bastante diferente, diversa, y pudimos al menos hacer el intento de respetarla y honrarla y como se debe. También lo de la comida que nos habían enseñado, de que no teníamos que comernos todo porque si no nos iban a seguir trayendo más y más y más y más. Entonces eso fue importante para poder evitar aprovecharnos de su bondad. Pero sí, agradecemos muchísimo eso. Yo igual comí mucho. Sí, yo también, pero dejaba algo para que no me trajeran más. Sí, sí. De hecho, recuerdo una vez que fuimos a pedir hamburguesas y había una hamburguesa que era muy grande. Y yo decía, ¿qué tan grande puede ser? Y la señora me dijo, y yo, ya sé, yo la quiero. Y me la dio y era para cumpleaños, imagínense, tenía velitas, cuchillito, platitos para repartir los pedazos de hamburguesa, me la comí solo. Y el día siguiente fui por otra y ya la señora no me volvió a hacer una pregunta, nada más me la dio, me la hizo y me hace. Sí. Más consultas. Y disculpen porque tengo como 100,000 mensajes de cosas que tengo que resolver, pero les agradezco a todos haber venido. Les agradezco
a don Ricardo las palabras. Se me olvidó su nombre. A Rodrigo, a Joxan y a Consta que llegaron. Espero que la de ustedes sea bien entretenida y que nos cuenten las cosas que no contaron ellos. Pero les agradezco de verdad a ustedes, a los 4. Excelente presentación. Y pues muchas gracias. Aquí, ojalá más estudiantes y profesores tomen la oportunidad. Y pues hasta luego.